Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Jorge Leonardo Buitrago, soy estudiante de la UNAD en el programa de agronomía y para el curso de extensión agrícola les voy a hacer la presentación de la cosecha en la pitaya. Bueno, hay que tener en cuenta que la curva de la maduración en la pitaya se estima en un tiempo de 12 semanas que va desde la floración hasta la maduración, donde en la semana 1 se produce la formación de la yema floral. En la semana 2 a la semana 11 hay crecimiento en el diámetro y la longitud del fruto. En la semana 10 se produce la fecundación de la flor. En la semana 11 la flor se cae y comienza el desarrollo del fruto. En esta semana hay agricultores que hacen una práctica sanitaria que es la poda del tejido del estilo, pero esto se debe tener mucho cuidado porque si el tubo polínico no pasa, no hay fecundación en el ovario, no hay cuajado de frutos y esto es lo que produce un aborto floral. Entre las semanas 13 y las semanas 16, el fruto comienza a aumentar el peso y el volumen. En las semanas 20 y 21 se comienza a realizar la cosecha para la comercialización del fruto. En la semana 23, los frutos comienzan a aumentar sus contenidos de azúcar y disminuyen su acidez, por lo que comienzan a ser frutos más dulces. La pitaya, por ser una fruta no climatérica, debe tener en cuenta unos parámetros al momento de realizar la cosecha, los cuales son, entonces, por medio de la observación, entonces se miran los cambios en la maduración, ¿no? Que esos son expresados por el color, el dulzor y la dureza del fruto. La capacitación del personal, pues, es muy importante. Explicarles bien cuál es el trabajo que van a realizar al momento de la cosecha, porque por ejemplo uno de los aspectos que es tenerse en cuenta es que al momento de hacer el corte del fruto no se puede hacer por torceduras, porque esto produce rajamientos en la cáscara, lo que favorece una sobremaduración muy rápido y permite pues la entrada de enfermedades. El alistamiento de los elementos de protección personal pues también es importante, teniendo en cuenta que los frutos de la pitaya poseen unas espinas, que esto puede pues, ocasionar accidentes dentro de los trabajadores que realizan la cosecha. El alistamiento de las herramientas y la desinfección pues también es importante, saber qué herramientas van a utilizar al momento de la cosecha. Como les explicaba ahorita, los cortes deben hacerlo con tijeras, que son tijeras de podar, y deben hacerse pues las respectivas desinfecciones de la herramienta antes de entrar a realizar los cortes en la cosecha para no ir a contaminar las plantas, de pronto con alguna enfermedad o infección que tengan las herramientas que van a utilizar allí. Entonces, durante la cosecha lo que se realiza es el cepillado para el despinado. Como les decía hace un momento, los frutos de la pitaya tienen unas espinas, entonces lo que se procede a hacer es un despinado con un cepillo para retirar todas las espinas del fruto y que quede el fruto totalmente limpio. Los frutos cuando se hacen la cosecha no se deben colocar en el suelo, sino en cajas o canastillas. ¿Por qué? Pues para evitar que de pronto entren en contacto con microorganismos que encuentran en el suelo, lo que puede pues, favorecer una maduración rápida o pudrimiento del producto o, o proliferación de enfermedades. Los frutos no deben exponerse al sol después de la cosecha, lo que se debe buscar es un sitio que tenga sombra para almacenar la fruta hasta el momento de que se va a comercializar. Después de la cosecha se hace lo que es el proceso de preenfriamiento, lavado, desinfección y secado del fruto. Se debe hacer la selección y la clasificación del fruto. Hay que tener en cuenta que ellos van categorizados. Dentro de la categoría 1, entonces se ubican los frutos que están con diámetros entre 20 y 25 centímetros y peso entre 250 y 300 gramos. En la categoría 2 se encuentran los frutos que están con diámetros entre 25 y 30 centímetros y pesos de 400 y 450 gramos. El empacado debe hacerse en canastillas plásticas de 20 kilogramos de capacidad y cajas de cartón de 6 kilogramos de capacidad como máximo para las que son de tipo exportación.
El almacenamiento deben ser en temperaturas de 10 a 12 grados centígrados y humedades relativas entre 80 y 85% en ambientes muy frescos que favorezcan pues el producto y no se vayan a producir una sobremaduración muy rápida. La propuesta como extensionista para la cosecha en el cultivo de pitaya, entonces, que se debe tener en cuenta es la siguiente. Entonces, el aprovechamiento del consumo de la fruta, teniendo en cuenta pues que la pitaya tiene unas propiedades digestivas que son muy apetecidas por los consumidores. Entonces, en este ámbito, digamos, los agricultores deben aprovechar esto y producir y sembrar pitaya. Capacitación a los agricultores por métodos individuales o grupales. Pues esto se utiliza con el fin de que ellos adquieran unas técnicas o unos conocimientos que le van a transmitir los extensionistas. Cuando se hacen métodos grupales es porque puede haber ausencias de extensionistas, entonces lo que permite este método es aglomerar mucho más agricultores para transmitir y enseñar todas esas técnicas que deben tener en cuenta al momento de realizar la cosecha en el cultivo de pitaya o en su ciclo productivo como tal. Y los métodos individuales lo que permiten es un acercamiento entre el agricultor y el extensionista. La selección de la técnica del material utilizado. Entonces, aquí se deben aplicar pues todas las técnicas para la producción de la pitaya, pues no solo desde la cosecha, sino desde el momento en que se va a comenzar a propagar el material. Se deben tener en cuenta unos parámetros que las plantas como mínimo deben tener 2 años, deben ser plantas sanas al momento de hacer la propagación. Entonces deben tener en cuenta ese y muchos otros aspectos. El acompañamiento continuo durante el proceso productivo y las cosechas, pues es muy importante porque no se debe esperar solo el momento de la cosecha, porque el agricultor, por no tener de pronto unos conocimientos plenos, entonces puede cometer errores y estos se pueden pagar al momento de la cosecha. Entonces debe haber un acompañamiento continuo durante todo el proceso productivo. Y la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, que lo que permiten es entregar productos inocuos y sanos que le garanticen al consumidor en el consumo, que sean productos muy buenos y también favorecen pues a los trabajadores. Esta es la lista de las referencias consultadas para esta exposición y les agradezco mucho por la atención prestada.